Hola, hola, ya estamos aquí en Australia y aunque muchos estaban esperando ver cómo los nuevos pilotos de Red Bull y Alpine se enfrentarían a los grandes, la verdad es que no ha sido un debut tan brillante para algunos de ellos. Y estoy aquí en primera fila viendo cómo se desarrolla la calificación. Y bueno, tenemos que hablar de Liam Lawson y Jack Doohan porque su rendimiento está levantando más de una ceja. Arrancamos analizando a Liam Lawson, el piloto que tomó el relevo de Checo Pérez. A pesar de las expectativas, Lawson terminó con un decepcionante puesto 18º durante las prácticas, quedándose muy lejos de los codiciados primeros 10 puestos. La razón, un arranque en falso que dejó claro que le falta la experiencia en este circuito, junto con la presión de estar al lado de Max Verstappen, que está pensando más de lo que esperaba. Los aficionados de Red Bull no se lo han tomado pues para bien. En redes se escucha un coro de voces preguntando ¿dónde está el botón para traer a Checo Pérez de vuelta? Y otros comentarios que dejan entrever la nostalgia por el piloto mexicano, quien siempre supo generar esa chispa en la escudería. La ausencia de nuestro querido Checo Pérez en la parrilla se siente, y mientras Lawson lucha por encontrar su ritmo, los seguidores claman por más de ese toque característico que parecía encender al motor del equipo. En medio de este despapalle, Christian Horner se apresuró a defender a Lawson. El jefe de Red Bull reconoció que siendo su debut en Melbourne, el piloto neozelandés enfrenta desafíos de adaptación en un circuito tan particular como Albert Park. Horner destacó que, a pesar de la frustrante diferencia de tiempo respecto a Verstappen, lo que vieron fue un síntoma más del problema que del piloto en sí. El RB21 sigue luchando por encontrar ese agarre óptimo, especialmente en los sectores cruciales del circuito. Max Verstappen, por su parte, se vio limitado por una falta de agarre, pero no solo afectó sus tiempos, sino que también puso de manifiesto que la puesta a punto del coche aún no está a la altura de lo que se espera en este inicio de temporada. La combinación de un coche que no enciende y la presión de ser compañero de un ícono como Verstappen hacen que este inicio de temporada esté lleno de interrogantes técnicas y estratégicas para Red Bull. Pero pues no solo en Red Bull está en el ojo del huracán. La afición desde los boxes hasta las gradas pide un espectáculo más competitivo. Con un ambiente tenso en las prácticas, la comparación se hace inevitable. Mientras Red Bull lucha por encajar, McLaren, Ferrari y Alpine parecen marcar el paso, y en otras escuderías se nota un claro pulso entre los compañeros de equipo. En Alpine, la rivalidad interna también se percibe, y es ahí donde Jack Doohan se destaca. Aunque Doohan tuvo un desempeño modesto, digamos, logró superar a su compañero Gasly en momentos clave. Esta lucha interna promete ser uno de los puntos de inflexión en el fin de semana, ya que el piloto australiano no solo debe rendir en pista, sino también liderar con la presión de ser el otro representante del país en una temporada que ya trae consigo tantas expectativas y comparaciones. Hablando de presión, no podemos dejar de lado el peso de las redes sociales en este inicio de temporada. Los comentarios han sido un termómetro del descontento y la nostalgia. En plataformas como Twitter e Instagram se leyó desde ¿Checo era el problema? O Liam Lawson, hasta ¿dónde está el toque mágico que nos hacía vibrar? Es evidente que el público recuerda con cariño aquellos momentos en que el piloto mexicano tenía el toque, y cualquier problemita de sus reemplazos se siente como un mal presagio para el futuro del equipo. Esta presión digital no solo afecta la moral de los pilotos, sino que también genera un ambiente en el que cada décima cuenta. Los hinchas exigen no solo velocidad, sino pasión y carisma en cada vuelta. Y en este contexto, Red Bull y Alpine se ven obligados a ajustar tanto la puesta a punto de sus coches como la comunicación interna para no perder ese vínculo tan especial con la afición. Con la carrera a la vista, la pregunta que todos nos hacemos es: ¿qué se puede esperar de mañana? Las primeras impresiones indican que, aunque la clasificación no fue la mejor por algunos, la carrera es el lienzo perfecto para redimirse. Max Verstappen tendrá que superar los desafíos técnicos y demostrar que, a pesar de las dificultades en la práctica, puede sacar el máximo partido a su monoplaza. Por otro lado, Lawson se encuentra en una encrucijada. Tiene la oportunidad de aprender de cada error y, con el apoyo y la presión de un equipo tan exigente como Red Bull, podría dar un giro de 180 grados en su rendimiento. Espero que no. Mientras
Mientras tanto, la batalla en Alpine se intensifica y Dohan debe mostrar que es capaz de manejar la presión, pero no solo en la pista, sino también de la expectativa nacional, donde la figura de nuestro queridísimo ahora y amado Franco Colapinto empieza a ganar terreno y a generar comparaciones. La posibilidad de lluvia el domingo añade un toque extra a la estrategia. Si bien la calificación se dio en seco, el pronóstico de lluvia podría beneficiar a aquellos equipos que sepan ajustar la configuración de sus coches en tiempo real. Este factor meteorológico podría convertirse en la carta oculta para algunos pilotos, cambiando radicalmente la dinámica de la carrera. En definitiva, lo que vimos hoy en la calificación es solo la punta del iceberg de un inicio de temporada lleno de desafíos y oportunidades. Por un lado, la ausencia del carismático y amado Checo Pérez se siente fuerte y genera una especie de vacío que los aficionados esperan ver llenado por un rendimiento que haga honor a la escudería. Por el otro, la lucha interna tanto en Red Bull como en Alpine abre un abanico de posibilidades para que cada piloto demuestre su verdadero valor. El ambiente en Australia está cargado de expectativas. La afición que ya se hace sentir en cada red social exige no solo velocidad, sino la pasión y la determinación que han caracterizado a la Fórmula 1 durante décadas. Cada rueda que gira en un histórico circuito de Albert Park nos recuerda que a pesar de los desafíos técnicos y la presión mediática, lo que hace grande a este deporte es la capacidad de reinventarse y superar los límites. Mañana en la carrera veremos si los ajustes de última hora logran encender esos motores que hoy parecían apagados. Estaremos atentos a cada maniobra, cada adelantamiento y cada error, porque en la Fórmula 1 un minuto en pista puede cambiarlo todo. Y es que, aunque hoy algunos pilotos han quedado en el olvido, mañana la pista se convertirá en el escenario perfecto para una revancha que, sin duda, tendrá a todos al borde del asiento. En fin, en la Fórmula 1 la emoción nunca termina y cada carrera es un capítulo nuevo lleno de sorpresas. Así que quédate atento porque este fin de semana promete darnos emociones fuertes, ajustes técnicos y sobre todo ese espíritu de lucha que hace de este deporte algo inolvidable. Nos vemos en el próximo Gran Premio de Australia. ¡Chaito!